Ok, muy buenos días a todos los que están compartiendo con nosotros hoy. Espero que hayan descansado bien después de todas las tormentas, huracanes y también después de la Copa América. No sé cuántos estuvieron viendo, pero qué partido, ¿verdad? Estamos hoy con el doctor Pedro Uribe. Primero quiero presentar la organización, la ISA Texas. Es la Sociedad Internacional de Arboricultura, que es una organización profesional. Espero que no me he despertado hoy, ¿verdad? Es una organización profesional dedicada a la educación continua de los arbolistas, a la investigación del cuidado de los árboles y a servir a ustedes, los consumidores del cuidado de los árboles en todo el mundo. El capítulo de Texas de ISA comparte esta misma dedicación con un compromiso adicional de atender las necesidades particulares de los arbolistas profesionales y consumidores de cuidado de árboles de Texas. Hoy tenemos al doctor Pedro Uribe. El doctor Uribe obtuvo su doctorado en fitopatología de la Universidad de Texas A&M, especializándose en las interacciones entre plantas y microorganismos. En estos momentos, él dirige el grupo de ciencias tácticas adscrito al laboratorio del Dr. Kevin O.N.G., que tal vez ustedes hayan trabajado con él también. Actualmente se desempeña como especialista en extensión empleado por la Universidad de Texas A&M. Su enfoque laboral gira en torno a la realización de búsqueda de enfermedades e insectos en cultivos como uvas, frutas y cítricos, abordando las preocupaciones de los productores, accionistas y reguladores con respecto a la presencia de patógenos cuarentenarios que, si se encuentran, podrían afectar severamente a la agricultura de Texas. Y yo sé que con todo el cambio de lluvias, calores aquí en Texas, este tipo de investigaciones se necesitan desesperadamente, ¿verdad? Por todos lados. Ok, doctor Uribe, puedes empezar. Muy buenos días a todos. A ver cómo estoy aquí. Necesito minimizar esto aquí. Ok. Y sí, ahora sí. Muy buenos días a todos. Es un placer estar acá. Estoy todavía, como dice Ana, estoy todavía dormido un poquito, pero bien. Ya despertándome un poquito. Sí, yo soy. Olvidé decir, bueno, yo soy nativo de Colombia, ya llevo acá en Estados Unidos bastantes años, estudié en Texas A&M y después di una vuelta total por todo el mundo, pues no por todo el mundo, digamos, por todo Estados Unidos. Viví en California un tiempo, después en Wisconsin otro tiempo, me regresé a Colombia por 5 o 6 años y y por estas cosas de la vida, con el COVID, con todo esto, eh, estoy aquí de nuevo aquí en Texas A&M. Entonces, pues es muy rico estar acá, poder hablar con ustedes y presentarles un poquito de lo que es la fitopatología. Bueno, entonces empecemos entonces. Si me oyen todos bien, espero. Bueno, entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿qué es una enfermedad en una planta? Entonces hay bastantes definiciones. A mí me gusta esta que es del libro de fitopatología que me tocó estudiar, que usamos en los cursos, en el programa. Y es cualquier mal funcionamiento de las células y tejidos del huésped. Y aquí huésped es un término que usamos en fitopatología para referirnos a la planta. Es decir, la planta va a estar recibiendo o va a ser el huésped o el hospedero de, de un microbio o de un organismo que le va, que le va a causar una enfermedad. Entonces, esta irritación es causada por un agente patógeno, un factor ambiental o algo que conduzca al desarrollo de síntomas. Eh, Asociado a esto, pues uno dice, bueno, la planta va a perder energía, la planta va a perder nutrientes, la planta le está dando todo esto a este organismo que está dentro. Y en ese proceso uno ve lo que llamamos síntomas y algunas veces uno también puede ver al organismo causal, que es lo que llamamos los signos. Entonces, ¿qué es un signo de una enfermedad? Si uno ve
al patógeno. Si uno ve a un hongo, por ejemplo, si uno ve al nemátodo, ese es el signo de la enfermedad. Mientras que el síntoma es, digamos, el marchitamiento de las hojas, eh, eh, la quemazón de las hojas, por ejemplo, lo que uno ve, por ejemplo, en el tallo, en el caso de muchos de ustedes que pueden ver, por ejemplo, manchas en los tallos de los árboles. Eh, algunas veces esas manchas producen secreciones y cosas que uno puede ver tranquilamente que está saliendo del tallo y no debería ser algo así. Entonces, esos son síntomas. Bueno. Algunas definiciones, que ya empecé a dar definiciones un poquito. Bueno, nosotros que llamamos plagas, es cualquier organismo que dañe las plantas o productos vegetales que sean de la familia o del grupo de los insectos o del grupo de las arañas. Entonces tenemos a los ácaros, escorpiones, ciempiés, milipiés. Todos estos son lo que llamamos nosotros plagas. Fitopatología no se encarga, no estudia este grupo de organismos, aunque están estrechamente relacionados con lo que hacemos nosotros como fitopatólogos. Muchos de ellos son vectores de enfermedades, especialmente algunos insectos, los thrips y los áfidos, son vectores de muchas enfermedades. Entonces tenemos que saber un poquito de entomología y para poder comprender estas enfermedades. Patógeno, entonces es lo que nosotros llamamos es el agente causal específico de la enfermedad. Algunos ejemplos serían los hongos, los oomycetos, que son como Phytophthora, Pythium y otros organismos que se parecen mucho a los hongos, pero no son hongos. Bacterias, tenemos plantas superiores parásitas como Doder o Cúscuta, virus y nematodos. Entonces, todos estos grupos sí son los que estudiamos como fitopatólogos. Este es un ejemplo de un virus en rosas que se llama el Rose Rosette. El Rose Rosette virus es un problema muy, muy importante actualmente en todo Texas. Bueno, si uno miramos todos estos grupos y los pone uno en como los trata de organizar, tenemos todo este lado, que es lo que llamamos que producen enfermedades. Entonces tenemos los virus, las bacterias, hongos o micetos, plantas parasíticas, nemátodos, insectos, arañas, algunos otros herbívoros. Entonces ahí podemos incluir a los ciervos, podemos incluir a todos estos mamíferos que nos causan daños muchas veces en nuestros cultivos. Entonces, todos estos serían lo que llamamos vivos o bióticos. Tenemos lo que llamamos daños, que producen más bien daños, que serían los no vivos o abióticos. Entonces tenemos poco oxígeno, sequías, calor, frío, impactos mecánicos, etcétera. Y tenemos algunos otros de estos que también serían no bióticos, que causan desórdenes, entonces, como la contaminación del aire, algunos químicos, por ejemplo, cuando ponemos unos herbicidas y se nos va la mano, la, cuánta la acidez del suelo, la alcalinidad, balances no nutricionales. Bueno, algunos de estos organismos causan abnormalidades genéticas también. Entonces, los virus y los viroides algunas veces se van a causar daños dentro de la planta y van a cambiar el material genético y se van a insertar dentro de ese material. Entonces, por eso llamamos unas abnormalidades genéticas. Algunos de estos químicos también causan daños genéticos.
Entonces es interesante poder ver cómo algunos de estos factores podrían estar en ambos lados. Si hay preguntas, alguna cosa, por favor, no duden en escribirlos en el chat o alguna cosa. Bueno, entonces los microbios, que es todos estos organismos que son muy chiquitos, por lo general uno no los ve a ojo limpio, como digo yo, sino necesitamos microscopios o alguna manera de mirarlos de poder observarlos. Bueno, estos microbios, entonces, que es algunos, no todos van a causar enfermedades, la mayoría, entonces uno tiene los hongos, uno tiene las bacterias, los virus, estoy repitiendo lo mismo porque es importante saber que tener estos grupos bien claros en nuestra mente. Entonces aquí, esta es la célula la célula vegetal de la planta. Y aquí uno ve al nemátodo, y el nemátodo está inyectando o está usando lo que llamamos como la jeringa y para chupar y absorber los nutrientes de esa célula. Entonces aquí está el nemátodo causando daño, por ejemplo. Esta es la cabeza del nemátodo. Este es el micelio del hongo, o en este caso sería una hifa, y esta hifa también está haciendo la misma cosa, absorbiendo los nutrientes de la planta una vez ha logrado la entrada. La bacteria es mucho más chiquita y también la bacteria de alguna manera logró entrar adentro de la célula y también está haciendo el mismo daño. Estos aquí ya serían más bien los virus, muchos más chiquitos, y esos virus, como no tienen no hay un cuerpo, no hay nada, están usando la maquinaria de la célula para reproducirse y producir las proteínas que necesita para hacer todas las funciones que tiene que básicamente reproducirse, producir más partículas virales y salir ya mediante usando un insecto o usando algún método mecánico, por ejemplo, nosotros mismos cuando hacemos podas o cuando tocamos la planta o alguna cosa y llevamos ese virus a otra planta. Bueno, si entramos a mirar los grupos, entonces uno encuentra, entonces, el primero que de pronto, con el que yo trabajo más son los hongos. Entonces, ¿qué es un hongo? Entonces, es un organismo que tiene núcleo, entonces lo que llamamos eucariota, son multicelulares, o sea, es un conjunto de muchas células que trabajan en común para hacer funciones, para realizar funciones. Están distribuidos por todo el mundo. Es muy típico de estos hongos que se reproduzcan por esporas. Y lo que llamamos el cuerpo del hongo es lo que llamamos el micelio. Y ese micelio es un conjunto de células que llamamos hifas. Esas células forman como una estructura como un tubo, y ese tubo va creciendo y es el tubo que se va dirigiendo y va cambiando de dirección y entra a las células y rodea a las células, y todo eso es creciendo, reproduciéndose. Y dentro de ese tubo, entonces uno va a encontrar los organelos de las células, los organelos típicos de las células. Uno va a encontrar el núcleo, todo lo que necesita para producir las proteínas, para crecer y reproducirse, en fin, que son ribosomas, producir energía, mitocondrias, etcétera, etcétera. Los hongos no fotosintetizan, entonces son organismos que dependen de la nutrición, tienen su nutrición de animales o de plantas. Entonces son parasíticos en ese sentido. Se calcula que hay más de 140.000 especies conocidas, pero se espera que haya muchísimas más. Entonces, algunos ejemplos. Los típicos hongos que comemos en los supermercados, que se encuentran en los supermercados,
por ejemplo. Tenemos estos que ustedes ven tranquilamente muchas veces en los árboles, el, el famosísimo penicillium en nuestros limones dentro del refrigerador. Y esto es como uno lo ve ya en un cultivo en el laboratorio. ¿Qué daños producen estos hongos? Entonces tenemos, en este caso uno ve el síntoma que es la pudrición, en este caso creo que esto es un durazno, y uno ve el signo del hongo aquí, que es todo esto, todo este crecimiento, y si uno lo toca uno se queda con las manos cafés, todos son las esporas del hongo. Entonces el signo y el síntoma, en este caso la pudrición del fruto, y el signo que es el hongo en sí mismo. Estos marchitamientos también, por ejemplo, tenemos pudriciones, eh, tenemos la producción también como la degradación de lignina de los árboles y todo esto, y manchas foliares. Los hongos son una parte del ecosistema importantísima porque algunos de ellos degradan lignina, degradan celulosa, entonces son los que le van a ayudar al ambiente a reciclar todos estos nutrientes. Entonces es muy importante saber que si uno ve un hongo no necesariamente es un problema de enfermedad, sino es simplemente un organismo que está usando los recursos que tiene a la mano. Entonces es importante saber que no todos los hongos son causa de enfermedad. Esto me lleva a otro punto muy importante, que es que realmente es una fracción muy chiquita de organismos los que causan enfermedades en plantas. Es igual a lo que sucede con nuestros cuerpos. Muy pocos organismos son capaces de llevarnos a la cama y tenernos enfermos por algún tiempo. Eh, es decir, la enfermedad es la excepción y no es la regla. Bueno, en contraste, ¿qué son las bacterias? Entonces son organismos sin núcleo, es decir, es una célula y adentro de la célula uno va en esa sopa que diría que habría dentro de esa célula, eh, dentro de ese sobre, llamémoslo así, uno encuentra todo el material genético de la célula, uno encuentra todo lo que necesita para reproducirse, para producir la energía, lo mismo que hablamos antes, mitocondrias, ribosomas, en fin, todo esto, pero no tiene núcleo. Todo el material genético, en fin, todo esto está ahí adentro eh, metido. Eh, hay también una cantidad gigantesca de especies. Se cree que pueden haber hasta 1.000 millones de especies, 1 billón de especies. Y, y estos organismos se dividen muy rápido y esas divisiones son asexuales por la mayor parte del tiempo. Es decir, de, son copias muy precisas de todo ese material genético. Aquí usando antibióticos y usando luces y, por ejemplo, luz ultravioleta que mata estas bacterias, uno puede hacer en medios de cultivo, uno puede hacer formas y cosas de estas. En este caso, pues el símbolo de la universidad. Este es todo este material blancuzco que uno ve que está como saliendo de la célula. Es una prueba que nosotros hacemos en el laboratorio que nos muestra que la presencia de bacterias dentro de los tejidos de la planta. En este caso creo que esto es una planta de papa, por ejemplo, que ha sido infectada por una bacteria que se llama Ralstonia. Y, y es típico ver todas estas secreciones. Entonces, en este caso lo mismo, el síntoma es toda esta quemazón y todo lo que llamamos clorosis, que es la pérdida del verde de la clorofila de la hoja.
la muerte celular, todo esto son los síntomas de la enfermedad bacteriana y este es el signo de la presencia de la bacteria. Algunos de los síntomas que causan las bacterias, entonces tenemos las mismas manchas foliares, pérdida de clorofila, pudriciones, todo si uno corta el tallo y ve los haces vasculares, uno ve esos haces vasculares totalmente degradados de otro color, en fin. Eso es también muy, muy típico con hongos. Uno puede ver la pérdida de ramas y la pérdida de hojas, todo el marchitamiento en los árboles, por ejemplo. A excepción y vamos a hablar de esto un poquito más tarde, un poquito más, uno tiene toda uy, ¿qué hice? Perdón, no sé qué hice. Ya, sí. Okay. Los hongos, uno tiene materia, hay como remedios para los hongos, que es lo que llamamos fungicidas. En el caso de las plantas, no tenemos algo que realmente controle las bacterias, que es como un antibiótico realmente. Entonces, las bacterias es muy, muy difícil de controlar en el campo en comparación con los hongos, pero sí hay maneras, hay algunas maneras de controlarlas. Bueno, y virus, que es el otro gran grupo que voy a hablar un poquito de ellos. Los virus son organismos compuestos de material genético que están rodeados por una proteína que se llama la proteína de la cápsula. Eso es todo lo que es un virus. Y ese virus logra entrar al organismo, ya sea por una herida, por un vector por ejemplo, el insecto que perfora la célula y en el proceso de obtener los nutrientes, pone el virus adentro de la célula. Una vez está dentro de la célula, hay como lo que llamamos un reconocimiento de este organismo por parte de la planta y del virus que reconoce también al hospedero. Y ahí se quita esta cubierta y el material genético empieza a usar, o las proteínas que están dentro de ese material genético, logran tomar control de la célula y comienzan a reproducirse y a usar ese material genético para producir más virus. Se estima que hay 130 millones diferentes y hay un grupo importantísimo, que tenemos de los virus, hay un grupo importantísimo que son estos de acá que se llaman los fagos, y estos en muchas se cree que muchos de ellos van a poder ser usados como biocontrol. Entonces, y este es el grupo más ampliamente distribuido en todo el mundo y uno los encuentra por todos lados, pero uno no los ve. Estos son chiquiticos. Son supremamente pequeños. Hay muchísimos virus y igual que lo que decía antes con hongos y con bacterias, hay una especificidad de virus. Ciertos grupos de virus van a infectar plantas, otros grupos de virus van a infectar mamíferos, otros van a infectar hongos, por ejemplo, otros van a infectar bacterias. Entonces los fagos, por ejemplo, son los que van a infectar bacterias. Entonces hay una manera, siempre es no todo, si uno tiene un hongo, si uno tiene una bacteria, si uno tiene un virus, no necesariamente uno puede decir, ok, voy a tener un problema que voy a tener que solucionar. Bueno, y los virus también nos van a causar algunos síntomas. Entonces tenemos esta pérdida de clorofila y la producción, por ejemplo, de formas interesantes como anillos y cosas de esas en las hojas, en los frutos, las deformaciones, más anillos en este caso, por ejemplo. Enanismos, también es supremamente común ver el enanismo. Este es el virus de la caña de azúcar
y, y, y causa un enanismo muy marcado. Este es el porque una planta no infectada. Bueno, y si pasamos entonces al otro lado y ahorita hablando un poquito con Ana y con Megan del huracán, entonces, ¿qué daños son causados por agentes abióticos? Entonces tenemos daños causados por químicos, medioambientales o físicos, es como los tres grupos un poquito que uno ve. Químicos, lo que más se me viene a mi mente es la presencia, el uso de herbicidas, el uso de fungicidas, todos esos químicos que aplicamos que muchas veces en nuestros trabajos y que se nos va la mano y uno termina causando un daño. En este caso, por ejemplo, creo que ya en este caso uno ve todo cómo le aplicaron aquí y se les fue la mano y causó la pérdida de clorofila en todos estos, en todas estas plantas, por ejemplo. Es muy típico ver estas quemazones y todos estos son daños causados químicos, por ejemplo. Eh, Mecánicos o físicos, pues uno puede ver tranquilamente algunas veces que un rayo cayó y dañó el tallo de la planta, en fin, todo esto. Entonces, o lo quemó, en fin, entonces uno puede tener incendios, puede tener sequías, puede tener mucha lluvia, en fin, todo esto entonces son causas de daños abióticos. Bueno, entonces si uno viene a mirar esos patrones y uno dice, bueno, estoy mirando este bosque de cedros, por ejemplo, y estoy viendo cosas y me pregunto, bueno, ¿es esto biótico? ¿Es esto biótico? Entonces esta diapositiva es como una de las que me gustan más porque nos muestra un poquito lo que yo como fitopatólogo miro en el campo para tratar de determinar si es biótico o si es abiótico. Entonces, lo primero, y ya lo dije, la enfermedad es una excepción y no es la regla. Entonces, cada planta es susceptible al ataque de un número relativamente pequeño de patógenos y plagas. Entonces, si uno ve que tanto los cedros como el yupón, como todas las plantas que están en la parte baja del bosque están afectadas por algo, por lo general no va a ser un problema biótico. Ya sería más bien un problema causado por algo externo, pero no de origen vivo. Los factores bióticos generalmente no crean un patrón de daño uniforme, entonces va a ser algo que que uno lo va a ver en un punto y va a empezar a crecer desde ese punto y se va a expandir desde un punto. En el caso de un problema abiótico va a ser todo lo contrario, es algo que va a suceder espontáneamente o apareció de un día para otro y va a afectar muchas especies y va a afectar un área eh, en particular o un área más grande, por ejemplo. El daño producido por los organismos vivos suele provenir del uso de la planta como fuente de alimento. Entonces, mientras que y por esta razón la enfermedad se va a ir progresando lentamente o de una manera rápida, depende de las condiciones del ambiente, pero va a ser uno va a ver una progresión en los síntomas de una planta y como la planta va a ir muriendo de a poquitos y después la otra planta se va a ir infectando y así se va repitiendo el patrón.
Eh, Importantísimo, el daño puede ser mayor o limitarse a una especie de la planta, y los organismos vivos se multiplican y crecen con el tiempo y rara vez afectan a todas las plantas hospederas a la vez. Si uno entonces, uno puede seguir mirando un poquito esto en detalle y decir, entonces los factores bióticos pueden ser separados, depende de los tipos de las plantas que puedan atacar. Algunos patógenos están restringidos a una sola especie, por lo general es lo que uno ve, mientras que otros sí pueden ser capaces de utilizar varias plantas. Esto es muy importante porque depende de qué grupo sean, si sean específicos o sean generalistas, el control es diferente. Entonces si uno puede encontrar esto y conocerlos bien, uno va a poder determinar una buena manera para controlarlos. Algunos hongos, por ejemplo, pueden infectar solamente las raíces, otros los tallos, otros las hojas, otros van a vivir dentro del tallo, en el xilema, en el floema, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es muy importante de lo que uno estudia como fitopatólogo, y es tratar de encontrar dónde se afectan, dónde es el problema y de dónde el problema se genera. Y así uno puede, conociendo el problema, uno puede desarrollar un sistema de control. Bueno, la edad del órgano y el tejido de la planta en el que pueden crecer es también muy importante, y típicamente uno dice que entre una planta joven por lo general es más susceptible a enfermedades que una planta ya crecida y establecida. Aunque, como todo, siempre hay su excepción, ¿no? En fin. Bueno, pues los factores abióticos, los ambientales, entonces si no hay patógenos presentes en la planta huésped, entonces se supone que la enfermedad es causada por un factor ambiental o abiótico o no vivo. Entonces, lo que ya dije un poquito, los factores abióticos de la misma manera interfieren en los procesos fisiológicos normales de la planta, y uno puede tener excesos de una sustancia tóxica en el suelo, en el aire, una falta de una sustancia esencial, agua, oxígeno, minerales, el resultado de condiciones extremas, temperatura, humedad, oxígeno, dióxido de carbono, luz. Todos estos factores, inclusive la nutrición de la planta, puede ser un factor para producir enfermedades. Entonces, todo esto, recordemos que estos son daños que son causados uniformes y generalizados. El daño aparecerá en todas las hojas de cierta edad, por ejemplo, y al mismo tiempo. Un muy buen ejemplo es el viento frío, por ejemplo, en este caso, en un pino. Uy, un minuto, se va. Necesito conectar el computador, perdón. Ok. Ya. Listo. Sí, el viento helado, creo que este es el lado norte de este pino, y quemó todas las hojas de este pino, por ejemplo. Entonces esto apareció de un día para otro y coincidencialmente fue un día muy frío, y entonces uno entiende que lo que pasó y sabe, ok, eso fue un problema biótico. Esta parte baja del árbol estaba más bien protegida del viento, entonces no se dañó tanto, y la parte de atrás pues uno lo ve que también estaba como protegida por todas estas hojas del centro y del otro lado, entonces tampoco se dañó tanto. Entonces, cuando uno está enfrentando factores abióticos, uno va a ver un patrón similar de daño en las malezas, en las plantas vecinas. Uno va a ver
daños en todos los tipos de plantas. Diferente, en diferente grado, sí, en diferente grado definitivamente. Pero uno va a ver diferentes tipos de plantas siendo afectadas. Entonces, herbicidas, contaminación, lluvia ácida, por ejemplo, en fin, todo esto son cosas que que uno puede ver. Entonces, ya comparando, no voy a repetir esta, pero esta diapositiva es muy importante. Aquí está la comparación. Entonces, bióticos, síntomas dispersos en un área localizada. Abiótico, los síntomas están en todos lados, en todos los tipos de la planta, una distribución uniforme, área grande. Los síntomas se desarrollan gradualmente con el tiempo en los factores bióticos, mientras que los síntomas aparecen todos de una sola vez y no se propagan. Los síntomas pueden ser inespecíficos, es decir, uno puede ver varias cosas que están pasando al mismo tiempo, lo que uno no puede explicar, mientras que los síntomas en caso de factores bióticos son observables y uno les puede hacer seguimiento en el tiempo. Bueno, ¿cómo se origina la enfermedad o qué se necesita para que se produzca enfermedad? Entonces, en fitopatología es lo que llamamos el triángulo de la enfermedad. Y si uno se pone a pensar en la planta como el hospedero de un patógeno, ¿no? Uno va a necesitar tener a la planta, uno va a necesitar tener un patógeno o algún agente causal de la enfermedad. Y ese patógeno de alguna manera tiene que llegar a la planta y producir esa enfermedad. Pero hay algo que siempre nos falta aquí y es un influenciador. Ese influenciador en muchos casos va a ser el ambiente y si las condiciones para la producción de la enfermedad están presentes, es decir, que este patógeno que es virulento, que puede causar enfermedad en esta planta está presente y la planta es genéticamente susceptible a esta enfermedad, al patógeno, y las condiciones son correctas, ahí es cuando se presenta, se cierra el triángulo y se puede presentar enfermedad. Aquí le pediría el favor a Ana que abriera el micrófono un minutico y para preguntarle a la gente. No todavía, perdón. Entonces, tenemos el triángulo de la enfermedad, ¿no? Ambiente, patógeno, hospedero. El patógeno tiene que ser virulento, es decir, tiene que poder producir enfermedad en el huésped. Es algo similar a lo que lastimosamente con el COVID. No todas las personas se enfermaron de COVID, no todas las personas se enfermaron grave con COVID, ¿no? Había un factor genético en algunas personas que les daba esa mejor resistencia. Es lo mismo con plantas. Algunas plantas son más resistentes a algunos patógenos y algunas veces el patógeno no es virulento en las plantas. Es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Entonces uno puede tener esas condiciones son necesarias. Un hospedero susceptible, un patógeno virulento y las condiciones del ambiente. Bueno, ¿cómo se producen las enfermedades? Entonces, la primera parte es que el patógeno tiene que llegar a la planta de alguna manera, lo que llamamos deposición. El patógeno entra en el huésped, lo que es la etapa de penetración. El patógeno se establece en el huésped y comienza a parasitarlo. Uno puede comenzar a ver síntomas como resultado de la infección, lo que llamamos el proceso de infección. El patógeno se desplaza a otros tejidos del huésped, es la colonización. Es decir, llegó por ejemplo, el patógeno llegó a la hoja, logró entrar a algunas de las células de la hoja,
empezó a nutrirse de esas células y comenzó a producir la infección. Y cuando ya se ha nutrido y ha crecido, empieza a colonizar a las hojas, a las células vecinas de esa hoja y empieza a distribuirse dentro de la planta. Eventualmente, por ejemplo, va a llegar a los sistemas vasculares y se puede repartir por todo el árbol o por toda la planta. Al mismo tiempo que está colonizando las partes más maduras de este patógeno empiezan a reproducirse y todo esto va a ayudar a incrementar la tasa de infección de la planta y las tasas de colonización, lo que llamamos reproducción. Y finalmente, todo esto va a ayudar a la diseminación del patógeno dentro de la planta y a otras plantas en el ambiente. Diseminación. Recordemos que el patógeno está haciendo lo mismo que uno hace en la vida. Uno trata de supervivir, uno vive su vida desde chiquito hasta que muere eh, larga edad, ojalá. Pero ellos es la misma cosa, ellos hacen lo mismo, ellos tratan de sobrevivir y tratan de vivir la vida en ese sentido. Entonces es una manera filosófica de ponerlo y lastimosamente nuestros intereses están de un lado o están del lado contrario del patógeno en este sentido, pero hay que verlo de esa manera y lo pongo de esa manera porque es que no todos los hongos, no todas las bacterias, no todos los virus son enemigos. Entonces hay que tener esto en cuenta cuando uno está haciendo su trabajo. Todas estas etapas se pueden poner en un círculo y es lo que llamamos el ciclo de la enfermedad, ¿no? Entonces, sobrevivencia en el tiempo, digámoslo así, es pasó el verano, pasó el otoño, llegó el invierno y ese patógeno de alguna manera sobrevivió el invierno y llegó y logró llegar al huésped en la primavera. Logró infectar al huésped, comienza a producir los síntomas de la enfermedad, comienza a reproducirse y esto nos llena, nos completa el ciclo. Eh, Algunas veces esa enfermedad puede llevar a hacer unas reinfecciones y, y hacer un ciclo más cortico en el tiempo. Entonces, esto es importante porque algunas enfermedades son lo que llamamos monocíclicas, solamente un ciclo. Hay otras que producen son policíclicas, tienen este ciclo más cortico de infección. Entonces, muchos hongos son policíclicos, dado que producen muchas esporas en las rollas, por ejemplo, son policíclicas. Eh, Nos van a producir muchos ciclos de infección a medida que el hongo está llegando y está produciendo estas esporas y está diseminándose. Esto nos produce muchos ciclos de reinfección y reinfección y reinfección una y otra vez y otra vez. Entonces, esto nos lleva a incrementar las tasas de infección y la cantidad de enfermedad en el sistema y al mismo tiempo ayudan a la sobrevivencia en el tiempo por la cantidad de infección que hay, ¿no? Bueno, entonces ahora sí esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla de deshacerse de un problema de enfermedad en las plantas? Entonces tengo tres opciones: tratar la planta, modificar el entorno o retirar la planta. ¿Qué piensan ustedes?
Doctor Pedro, yo no sé si van a poder, bueno, pueden escribir en el chat toda la gente Sí, que está escuchando y todo, pero no sé si bueno, van a poder, entonces, no pueden listo. prender la cámara ni nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, la respuesta es que cualquiera de las tres es posible. Si uno se acuerda del triángulo de la enfermedad, entonces si uno retira la planta, está quitando el hospedero del sistema, entonces está controlando la enfermedad. Si uno rocía la planta, entonces está afectando al patógeno, eh, entonces está controlando la enfermedad. Y si uno modifica el entorno, es decir, digamos, le cambia las condiciones, le da más luz, le quita la humedad un poquito, está modificando el entorno, lo cual está afectando tanto a la planta como al patógeno. Entonces uno está quitando también es decir, las tres maneras son posibles. Entonces no hay es una pregunta capciosa, no hay cualquiera es posible y uno idealmente usa las tres. Entonces, la más fácil de controlar una epidemia es controlarla cuando el problema está chiquito, es decir, quiten la planta lo más rápido posible y solucionar el problema. Quitar todo lo que uno tenga, los desechos de los cultivos, todo esto, que es donde van a estar los patógenos para el siguiente ciclo. Entonces, si uno quita todo esto, está controlando la enfermedad, ¿no? Cuando uno ya tiene el problema o cuando uno ve que las condiciones ambientales van a ser susceptibles o que están muy buenas para producir enfermedad, es cuando uno debe rociar, uno debe tratar y tratar la planta, es decir, cambiarle, darle alguna manera de prevenir que la enfermedad llegue, ¿no? Y si uno puede cambiar el entorno del cultivo, puede manejar las condiciones ambientales un poquito, eh, está también manejando la enfermedad. Bueno, esto nos lleva a cómo controlamos las plantas, cómo controlamos las enfermedades y las plagas. Eh, yo soy un creyente aquí se me fue un error de ortografía. Enfermedades, no enfermedades. Bueno, en fin. Eh, Yo soy un creyente del manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque el objetivo no es erradicar las plagas, sino minimizar los problemas, fortaleciendo y estabilizando el paisaje para que las condiciones sean más favorables para el correcto desarrollo de las plantas. Me gusta esta definición de la página web de manejo integrado de la universidad. Eh, y uno logra ese equilibrio usando una combinación de prácticas que previenen y evitan tratar y logran que sea prevenir y no tener que tratar todo el tiempo. Entonces uno usa prácticas de exploración, monitoreo de plagas y enfermedades eh, para uno determinar unos niveles en algún momento que tenga que usar para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Si uno está monitoreando y está mirando qué está pasando, uno de pronto no tiene que estar aplicando todo el tiempo, sino uno puede decir, ok, listo, no tengo problemas, puedo evitar aplicar esta semana, las condiciones ambientales fueron muy secas, no tengo que aplicar la siguiente semana tampoco, en fin. Entonces, usando un conjunto de herramientas, uno puede encontrar una manera de producir y de manejar los problemas de las enfermedades y de plagas en el cultivo. ¿Qué se busca? Reducir el uso de controles puramente químicos como método para obtener cosechas de buena calidad, usar una combinación de sentido común y principios científicos para aprender a pensar en el manejo de plagas y enfermedades de una manera eh, conjunta, íntegra, holística. Bueno, ¿qué conseguimos con manejo integrado de plagas? Productos más seguros, menos residuos de plaguicidas, por ejemplo, en las frutas y en las verduras, reducir el uso de pesticidas, en particular estos que llamamos altamente tóxicos, que afortunadamente el gobierno los viene regulando y los está regulando y los está regulando cada vez más.
lo cual es un problema para nosotros como fitopatólogos porque nos están quitando herramientas de control de algunas cosas, pero que entendemos que es necesario porque los daños son son mucho más grandes que el beneficio que obtenemos. Y menor impacto al ambiente, importantísimo. ¿Qué más se consigue? Se conoce, aprendemos la dinámica de plagas y enfermedades y aprendemos a gestionar estas plagas y enfermedades. Nos da herramienta para tomas de decisiones y obviamente pues hay un beneficio económico porque uno no está gastando tanta plata en controles que algunas veces funcionan y que otras veces no. Bueno, ¿qué se necesita para hacer un manejo integral de plagas y enfermedades? Necesitamos conocer los hábitos, el ciclo de vida, las necesidades y las aversiones de la plaga. Eh, tenemos que aprender a usar primero los métodos menos tóxicos, incluidos los pesticidas. Tenemos que hacer programas de monitoreo. Tenemos que aprender a tolerar plagas inofensivas. Esto es importantísimo. Muchas veces uno dice, tengo un poquito de quemazón en la planta y creo que es un hongo y uno dice, ok, venga y le aplicamos todo lo que tenemos para acabar eso y resultó que era simplemente un hongo que aprovechó que la planta estaba, las condiciones fueron perfectas y la planta estaba un poquito débil por el invierno, por mucha lluvia o por mucha sequía y fue oportunística. Y realmente no era una plaga realmente como una fitóftora o como un pitium que se propagan realmente rápido y que son muy agresivas. Entonces tenemos que aprender a tolerar esas plagas inofensivas algunas veces. Y lo otro es con todo este monitoreo y todo lo que uno hace y conocer esos hábitos y los ciclos de vida y las necesidades y todo esto que decimos de conocer al enemigo, uno encuentra uno decide y pone unos umbrales para decir cuáles son los momentos de actuar. Bueno, ¿qué, qué compone un manejo integrado de plagas? Hay programas culturales, mecánicos, físicos, biológicos, químicos, genéticos y regulatorios. Y no sé por qué esto nunca lo traducí. Bueno, tengo, en fin, que sí, qué pena. En fin, bueno, culturales. La modificación de cualquier procedimiento del proceso de cultivo de la planta para obtener un control de plagas y enfermedades. Entonces, mejorar el drenaje, regar, fertilizar, rotación de cultivos, destrucción de residuos, preparación de suelo, poda, fertilizaciones, todo esto son manejos culturales y son cosas que uno hace en, en nuestra vida diaria. Son, creo que muchos de ustedes hacen cosas de estas todo el tiempo. Entonces, si uno maneja esto, ya está haciendo un poquito del manejo integrado de plagas. Lo más probable es que todos estos juntos nos ayuden al control de enfermedades. Mecánicos, el uso de herramientas para reducir la presencia de plagas y enfermedades, por ejemplo, recolección manual o mecánica de plagas, uso de barreras. No sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, en invernaderos que ponen estas cintas amarillas pegachentas y son una manera de hacer que los insectos que son atraídos al amarillo, por ejemplo, queden pegados y reducen la cantidad de insectos en el sistema, por ejemplo. Hay otros uso de luces ultravioleta, por ejemplo, para controlar mosquitos y cosas de estas en las casas. Esto es una manera mecánica de controlar enfermedades. ¿Cuándo es útil esto? Cuando es fácil realizar un seguimiento de la plaga o la enfermedad, cuando la enfermedad y la peste se propagan lentamente, cuando la enfermedad se disemina en un órgano en particular que permite la erradicación de los focos de una manera fácil. Entonces, volvemos a conocer al enemigo, ¿no? Si uno sabe cómo se propaga el enemigo, uno puede usar maneras mecánicas de controlar esa enfermedad. Físicos, métodos físicos. Entonces, el sonido y la luz ahuyentan a los animales. Las trampas de luz atraen a las plagas. La irradiación, por ejemplo, luz ultravioleta, pues suele ser letal para microorganismos. La humedad ayuda, por ejemplo,
si usamos humedad, podemos controlar un hongo como el mildew polvoriento. El frío o el calor, todo eso afecta a las plagas. Entonces, manejando estos factores físicos, uno puede hacer esos controles. Usar los enemigos de los patógenos, entonces control biológico. Muchos de ustedes ya manejan controles biológicos, entonces es importantísimo saber que hay hongos, por ejemplo, hongos entomopatógenos que atacan insectos. Hay unos nemátodos que son parasíticos en otros nematodos, en los nematodos que, que, que dañan las plantas. Hay bacterias que atacan a otras bacterias y hongos que atacan hongos, en fin. Lo que buscamos con un control biológico es usar la protección contra enemigos naturales, en la introducción, cría y liberación de estos enemigos naturales y el establecimiento de estos enemigos naturales en el sistema, idealmente. Bueno, obviamente el control químico, que es el uso de fungicidas, insecticidas, bactericidas, en fin, todos esos controles químicos que nos pueden ayudar. Y si nos enfocamos un poquito más en fungicidas e insecticidas, tenemos dos clases, que son los sistémicos y de contacto. Entonces se dice que los sistémicos curan la enfermedad, mientras que los de contacto protegen la enfermedad, protegen contra la enfermedad, pero no necesariamente la curan. Es importante saber que algunos de estos tienen diferentes propósitos, entonces algunos van a ser atrayentes, otros van a ser repelentes, fungicidas que matan hongos, bactericidas que matan bacterias, esterilizantes, inhibidores de crecimiento, en fin, hay muchísimas clases, ¿no? Los riesgos del uso químico es la contaminación del suelo, el agua, los cultivos, toxicidad de los recursos naturales, algunas veces son tóxicos para nosotros mismos, nos podemos envenenar. Y, y muy importante es la resistencia a los principios activos. Entonces, si uno usa el mismo fungicida varias veces en el sistema, en el cultivo, uno puede estar llevando a que el organismo, el hongo que uno quiere controlar, empiece a desarrollar resistencia contra esos productos. Entonces, todo esto, usando todo lo que ya les dije, controles culturales, mecánicos, físicos, biológicos, todo esto nos ayuda a disminuir el uso de todos estos químicos. Para prevenir resistencia, uno tiene que usar lo que uno llama la rotación de cultivo, la rotación de ingredientes activos. Es decir, si uno quiere controlar un hongo, entonces un día le aplico algo que afecte la producción de energía en el hongo. Otro día aplico algo que afecte la reproducción. Otro día algo que afecte la absorción de nutrientes. En fin, que sean de maneras diferentes de actuar. ¿Por qué? Porque es una manera si uno lo pone como una pelea, es un día, estoy peleando contra alguien y pongo este ejemplo, una pelea callejera, entonces le pego en el pecho, le pego en la cara, le pego en los pies, en fin, de manera que no haya una manera que el hongo aprenda lo que yo estoy haciendo y pueda encontrar una solución contra eso, ¿no? Entonces, idealmente, rotación de cultivo, rotación de ingredientes activos, utilizar siempre la dosis efectiva, lo que llama la dosis efectiva más baja, es decir, que uno no tenga que usar mucho del producto para controlar lo mismo que uno necesitaba controlar. Y uno dice utilizar preferentemente productos de baja toxicidad, importantísimo, porque uno está aplicando eso y uno está expuesto a todos estos cultivos, a todos estos productos, por más que uno diga estoy usando todos los equipos de protección, en fin, uno va a estar expuesto. En fin, creo que Megan y Ana, ustedes van a tener esta presentación. Espero que este código QR
funcione, y esto los va a llevar a una página web donde uno encuentre todos los fungicidas que hay en el mercado y los ingredientes activos, y esta página web les dice cuántas veces uno puede aplicar en un cultivo, cuáles son los riesgos de generar resistencia, en fin. Esta es una página muy, muy, muy buena para tener en mente. Y hay una similar para el control de insectos, que es esta, que es el IRAC. Entonces, tengan estas dos diapositivas. Espero que el QR funcione. Y si no funciona, me lo dejan saber y yo mando los links de alguna manera. Bueno. Tener en cuenta que los productos químicos tienen diferentes grados de toxicidad, y hoy en día en el mercado es muy difícil encontrar categoría 1 y 2, y porque el gobierno se está moviendo a tratar de sacarlos completamente del mercado, aunque es posible encontrarlos y usarlos bajo condiciones muy importantes, bajo condiciones de extrema necesidad es posible usarlos. Pero lo que uno encuentra en el mercado por lo general son 3, 4, 2, 3 y 4. Entonces, idealmente uno usa 3 y 4. Y si uno tiene que usar algo, sería un 2. Y es muy, muy difícil que uno pueda encontrar un grado 1 hoy en día en el mercado. Recuerden, si uno ve las instrucciones de aplicación en las botellas, en los frascos, todo esto, ahí van a encontrar en letras muy grandes, toxicidad 1, toxicidad 2, toxicidad 3, toxicidad 4. Eh, Aprendan a leer esas etiquetas, que es importantísimo para el control. Bueno. Obviamente el gobierno tiene que ayudarnos en todo esto, y entonces tenemos toda la parte regulatoria y el uso de cuarentenas y programas de erradicación para el control de enfermedades. El gobierno algunas veces tiene que entrar y ayudarnos, y un ejemplo es el verdeamiento de los cítricos causado por una bacteria que se llama Candidato liberibacter. Hay un vector que es un insecto que se llama el sílido, y uno hace una vigilancia epidemiológica. Es lo que hago, por ejemplo, yo en mi trabajo. Yo hago una vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. Por ejemplo, aquí en Texas, voy a los condados de Orange, al lado de Harris, en fin, todo esto. Y voy, golpeo en las puertas de las casas. Señor, me deja entrar a su jardín, tiene naranjas, tiene limones, en fin, necesito verlos. En fin, algunas veces me dicen sí, otras veces me dicen no. Entonces, si me dicen no, vea, por favor, lea esto. Y si cambia de parecer, me lo deja saber, ¿no? En fin, vigilancia epidemiológica es importantísimo, entonces, pero tiene que estar regulado. Tiene que haber un marco legislativo, un marco que me permita ir a esas casas, que me permita decirle, señor, por favor, ayúdeme con esto. De la misma manera, hay entidades del gobierno y entidades del Estado que van a los centros de producción de plantas, a las nurseries y todo esto, y ellos van y miran que todo esté limpio, que no haya, que la enfermedad no esté, y que lo que vendan sea certificado que está libre de esta enfermedad. La parte cuarentenaria regulatoria, entonces se ha puesto, por ejemplo, a Florida y a Georgia en cuarentena total por esta enfermedad. Partes de Texas están en cuarentena con esta enfermedad. Partes de California están en cuarentena por esta enfermedad. Entonces, lo que queremos es que no sea todo Texas, lo que queremos es que no sea Arizona, lo que queremos es que no sea Florida, en fin. Entonces, todo esto es importantísimo. Y por último, la parte de genética, que es importantísima, la parte de la planta. Si y ya hablamos un poquito usando el caso lastimosamente, usando el caso del COVID, ¿no? No todos somos resistentes al COVID, pero hay algunas cosas que nos daban esa resistencia al COVID. De la misma manera en las plantas,
hay algunas plantas que son resistentes a algunas enfermedades, algunas cosas. Entonces, si podemos hacer cruzamientos y mejorar genéticamente estas plantas, cruzando las susceptibles con las resistentes, por ejemplo, uno puede estar, eventualmente uno puede transmitir esa resistencia y llegar a un material genético mejor que resista estas enfermedades. Entonces, la parte genética del MIP incluye propagación y liberación de insectos estériles, por ejemplo, el desarrollo de variedades resistentes, y en algunos casos inclusive el uso de variedades transgénicas, es decir, traer la resistencia de otra especie en, en, y usarla en la especie que uno quiere. Bueno, y creo que esta es la última diapositiva que tenía y abro eh, sí, para cualquier pregunta. Muchas gracias por la atención. Doctor Uribe, no sé si vamos a tener mucho tiempo para preguntas, pero yo sé que se pueden contactar con usted. Sí, Compartimos el correo electrónico suyo, porque no lo veo, ¿verdad? no, pero venga, lo escribo aquí rápido. Perfecto. Y para que sepan, también queríamos recordarles un toque de la conferencia que tenemos de árboles en septiembre, que va a haber una capacitación de IHAP, de peligros de electricidad. Algo así creo que es presentado por la doctora Marta Romeo y va a estar disponible en nuestra conferencia. Así que por favor, si no se han inscribido, queremos que atiendan. Ok, déjenme Perfecto. escribir su correo también. Si alguna pregunta pueden mandarla al correo electrónico o se puede comunicar con Megan o con mi persona también, porque no sé si vamos a tener más tiempo. No, está bien, está bien, está bien. Igual, muchísimas gracias y verdad, a ver si podemos salvar los arbolitos, porque eso de que se nos enferman, siempre hay que estar. No, los últimos 2 años han sido muy secos. Tuvimos ese invierno, esa tormenta de invierno, Uri, que nos acabó, nos dio Sí, durísimo a todos y después 2 años de sequía seguidos. Sí, sí, no sí. ha sido fácil, Llevo, no ha sido fácil. sí, yo llevo 4 años tratando de crecer un poco de citrus en varias partes aquí de Houston y por eso no ha pegado. Y Voy ahora a ir está a su lloviendo casa, demasiado. voy a ir a su casa y a mirarlos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen todos Bueno, un buen día y nos vemos, Dios quiera, en la conferencia de septiembre. bueno, listo. Gracias, Muchas doctor gracias a Uribe. todos. Hasta luego.